clase de hoy nomás es una hora, entonces hay que aprovecharla. Y, y si me pasa, me recuerdan cortarle una hora, ¿eh? Por favor, si no después me emociono. ¿Me recuerdan, por favor, en qué parte nos habíamos quedado? Terminamos de ver lo del cervix. ¿O en qué parte nos quedamos? Nos quedamos en eso, profe, lo de los, ¿cómo se llama? La mucosa con pliegues que formaban ellos en el cervix. Bueno, entonces nos quedamos en esta parte. La descripción, sí, vimos el cuadrito, ¿verdad? Sí, ahí. Ok, aquí. Entonces ya habíamos visto que en la mayor parte del tiempo el cervix se encuentra cerrado y solamente se va a abrir en algunos momentos determinados de la vida de la hembra. Eh, Vemos que principalmente va a estar abierto en la etapa de estro dentro del ciclo estral. Ninguna otra etapa del ciclo va a estar abierto. Se abre para que se dé el proceso de el parto. Son los dos momentos fisiológicos en los cuales se abre el cervix. Y bueno, habíamos mencionado, me parece también un evento, patologías que pueda llegar a estar abierto, principalmente en aquellas que se conocen como piometra de cuello abierto, porque puede haber piometras de cuello cerrado. Cuando se dice a cuello abierto, a cuello cerrado, se refiere al cuello del útero, ¿no? Que es el cervix. Entonces, pero en esos momentos es cuando puede estar abierto, pero ya es un evento patológico. ¿Vale? Bien, vemos que el cervix mismo, en su parte caudal, se conecta directamente con la vagina. En este caso, entonces, la vagina es un tubo fibromuscular que se sitúa en cavidad pélvica. Aquí no hay de otra, está sobre la cavidad pélvica. Generalmente va a tener una longitud de acuerdo a la especie que puede variar entre 25 a 30 centímetros para el caso de la vaca y la yegua, un poco más corta para el caso de cerda y borrega, que puede llegar a tener una longitud de 10 a 15 centímetros. En este caso, bueno, algunas características de la vagina, y, bueno, ya vimos que tiene una parte craneal, una parte caudal. La caudal ya conocemos que se conoce como vestíbulo. También conocemos que para el caso de algunas especies, el semen se puede depositar o se deposita durante la monta natural en la parte craneal de la vagina. ¿De acuerdo? Sería el caso para vaca y borrega. En otras especies, como también ya lo hemos mencionado, ¿verdad? El semen se deposita a otro nivel, un poco más internamente, ¿verdad? Como en el caso de cerdas, en el caso de la yegua. Bueno, aquí también en el caso de vaca borrega, también es el caso para la cabra. Recuerden también la cabra, en la perra, en gatos se deposita también en esta parte de lo que es la vagina. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que lo podemos subdividir para su estudio en dos partes principales, la craneal, que es la que conecta con la entrada del cervix, ¿ya? Y se continúa y está delimitada en su extremo posterior
con el orificio uretral, que sería este que está marcado con el número 12. Lo que está posterior sigue siendo la vagina, pero en este caso ya esta parte posterior lo conocemos ya como el vestíbulo. Entonces el vestíbulo va desde precisamente el orificio uretral, ¿ah?, hasta finalmente su conexión con la vulva, que es la parte de los genitales externos. En su conjunto, ¿verdad? Tanto la vagina craneal como la caudal, que es el vestíbulo, conforman el órgano de la cópula. Asimismo, es el canal de nacimiento, porque obviamente que por acá tienen que pasar los productos en el momento en el cual tengan que ser expulsados en el proceso de el parto. En esta delimitación entre la parte craneal y la caudal, bueno, ya vimos que se encuentra el orificio uretral, lo cual entonces es el punto en donde convergen el aparato reproductor y el aparato urinario, ¿verdad? Por su parte, el aparato urinario vierte los productos del metabolismo, ¿verdad? La orina a través del orificio uretral. Entonces ahí es donde convergen. Así como las demás partes de la pared del resto del aparato reproductor, la vagina también consta de una serosa, una muscular o una mucosa, ¿no? No hay mayor diferencia. Lo que se puede observar es que en la superficie, ¿verdad? Me refiero a la parte interna, la vagina va a ser lisa y con pliegues longitudinales. Aquí de notar algo importante, que entre la unión del cérvix y la vagina encontramos el fornix. Fornix es esta parte que aquí alcanzamos a ver con el número 10, parte, fornix, y que, si no mal recuerdo, les había yo mencionado que son una especie de sarcociegos que no intervienen en lo más mínimo. Sin embargo, sí puede llegar a representar alguna dificultad cuando se está aprendiendo a realizar la inseminación artificial para el caso de ganado vacuno, que es donde se suele desarrollar mejor estos sarcociegos. En el resto de las especies no hay mayor problema, no se desarrolla estos sarcociegos o fornix, como en el caso de la vaca. La inseminación artificial se realiza de una metodología distinta, la cual no interviene con este proceso. En la inseminación artificial en bovinos sí, porque lo que se realiza generalmente es introducir el catéter, ¿verdad? Catéter de inseminación a través de la vagina, guiado por la mano, ¿verdad?, que se mete por el recto. Y cuando llegamos a esta parte, puede suceder que el catéter se dirija hacia el fornix y nos engañe de que estamos conectando ya la entrada del cuello uterino o cervix, ¿no? Podemos tomar esa equivocación, no hay mayor problema. Esto se logra bajo ensayo y error, es decir, se retrae después el catéter y se vuelve a impulsar hacia el frente hasta que finalmente se conecta. Pero bueno, en algunos casos en los cuales se tiene poca experiencia, puede estarse cometiendo de forma constante en tratar de introducir el catéter a través del fornix, ¿verdad? Erróneamente, porque aparte, cuando en una inseminación artificial se conecta la entrada del cervix, todavía hay que pasar los anillos cervicales, que son estos que aquí logramos observar, que también representan un obstáculo para el paso del catéter, ¿no? Por lo cual entonces se suele uno confundir todavía más en ese proceso de inseminación artificial, pero bueno, se tendría que practicar bastante para poder pasar a través de este segmento y no causar daño a la hembra, porque es lo que se puede llegar a ocasionar, que se pueda
ejercer tanta fuerza, la cual pueda llegar a ocasionar algún grado de laceración. Generalmente tampoco pasa nada, pero bueno, pueden suceder accidentes en los cuales se haga bastante fuerza y sí se puede llegar a lacerar la pared de la vagina. Aunque generalmente, como les menciono, no llega a haber ningún tipo de daño. Continuamos entonces con la parte posterior de la vagina, llamado también como vestíbulo. Como ya habíamos mencionado, en esta parte es donde se converge el aparato reproductor y el urinario, ¿verdad? Y se abre a través del orificio externo, que sería la vulva. Y en esta parte, entre esa parte final del vestíbulo con su conexión con la vulva, podemos encontrar el himen, pero aparte de que encontramos el himen en la parte final, también podemos encontrar otra estructura que generalmente es una membrana que no tiene mayor importancia, pero en este punto, lo que está aquí señalado en rojo, que sería la conexión entre la parte craneal de la caudal de la vagina, ¿verdad? La craneal con el vestíbulo, se suele formar una membranita que se conoce con el nombre de himen. Aquí nos menciona que puede ser importante en borrega y yegua, lo puede llegar a desarrollar cualquier hembra, ¿verdad? La vaca, la cerda, pueden llegar a desarrollar. Sin embargo, generalmente no hay ningún tipo de problema derivado de la presencia de esta membrana. En alguna ocasión tal vez pueda llegar a representar, es lo menos posible que se puedan encontrar, pero sí se puede presentar que al momento de realizar la inseminación artificial, inmediatamente después de que están introduciendo el catéter, pueda interferir con el paso de este mismo, ¿verdad? Generalmente lo que se hace es pues, impulsarlo más de manera dorsal para tratar de salvar este problema o esta membrana, y ya, ¿no? Hasta allí no tendría por qué representar mayor problema. Generalmente es muy delgado, no representa más. A mí solamente me ha tocado en no sé, tal vez en 2 ocasiones, tener que atravesar esta parte del himen en cerdas. Yo no lo he visto. Que suceda esto mismo en borregas, en yeguas. No dudo que exista a lo mejor en un mayor porcentaje, pero bueno, mi experiencia no está en eso, en borregas, en yeguas. Más bien lo he logrado detectar en cerdas, ¿no? Pero de igual manera, al introducir el catéter de inseminación, como generalmente la punta del catéter tiene la forma de espiral, lo que se hace sencillamente es que desde este momento en el cual se topa con himen, se empieza a girar el catéter en sentido inverso a las manecillas del reloj, y con eso como que se enrosca y logra pasar ese obstáculo, ¿no? Y ya no existe mayor problema, es lo único que pueda llegarse a presentar. Cómo está orientado la vagina, bueno, es una de las razones por las cuales al momento de realizar la inseminación artificial, el catéter se tiene que dirigir hacia la parte dorsal, o hacia las vértebras, ¿verdad? de la hembra. Por ejemplo, aquí en la vaca, el catéter no tendría que dirigirse así horizontalmente como estaría en esta raya, porque sencillamente sería muy difícil de que pudiera llegar a atravesar la vagina, ¿verdad? Inicialmente se dirige, ¿verdad?, hacia las vértebras, derivado también de que tiene que salvar el orificio uretral. Aquí está el orificio uretral. Si no se hace esto, es muy posible que conectemos muy rápidamente el orificio uretral. Y bueno, tampoco pasa gran cosa, sencillamente es que
Si sucede esto en una inseminación artificial en el ganado bovino, en la vaca, tampoco ocasiona nada, porque cuando se está realizando la inseminación artificial, generalmente el catéter pues, va protegido, ¿no? de un plástico que evita la contaminación de este mismo. Entonces, pues no hay mayor problema, se retira de ese lugar y se continúa con el procedimiento. Eso nada más es generalmente para introducir la pipeta o catéter de inseminación, y ya posteriormente se trata de conectar hacia el cérvix. Algo, aunque un poco más pronunciado, sería para el caso de la perra, en ese mismo proceso de inseminación artificial. Se hace esto mismo, inclusive en esta especie, ¿verdad? Se suele levantar las extremidades posteriores, ¿verdad? Para ayudar a que la misma vagina se proyecte de manera horizontal con respecto a la línea del cuerpo de la hembra, para que esté así, ¿de acuerdo? Y no, bueno, esta sería la posición en la cual esté parada la hembra, y sería más difícil de poder introducir el catéter. Sí se logra, pero es más difícil, entonces por eso se suele levantar las extremidades exteriores para introducir el catéter de inseminación artificial para esta especie. Bueno, continuando con la descripción de la vagina, observamos que la vagina también posee glándulas. En este caso, las glándulas se denominan vestibulares porque se ubican precisamente en la parte caudal de la vagina, que es el vestíbulo, ¿verdad? También son conocidas estas glándulas vestibulares con el nombre de las glándulas de Bartolini, y que estas mismas son homólogas a las glándulas bulbouretrales para el caso de las glándulas sexuales en el caso del macho. La importancia que tienen estas glándulas vestibulares sería en la secreción de moco y el de funcionar como un mecanismo de atracción hacia el macho. El moco va a servir para lubricar el coito, ¿verdad? Y también para lubricar el paso del producto en el momento del parto. Entonces, se secreta de manera especial solamente en algunos eventos, ¿verdad? Obviamente, este moco se va a secretar principalmente cuando la hembra está en estro, para facilitar el paso del aparato reproductor del macho. Y el otro momento sería cuando se da el proceso del parto. Aparte de secretar ese moco, ¿verdad? Va al momento del estro, por este lugar se va a sintetizar las llamadas ferormonas, y se van a liberar a través de la vulva. Generalmente se suelen eliminar junto con la orina. En el momento en el cual está orinando también se suele ir una parte del moco, sale al exterior, ¿verdad? Y sirve como un estímulo sexual para atraer al macho cuando la hembra está en estro. Recuerden que es el estro, celo o calor de la hembra, ¿no? Y ya finalmente las glándulas vestibulares van a abrir al exterior a través de la vulva, que sería ya entonces la parte final del aparato reproductor, ¿verdad? Ya con los genitales externos. Aquí vemos entonces el orificio uretral. Recuerden que de aquí hacia acá sería la parte del vestíbulo, y si vemos en ambos lados, ¿verdad? Tanto derecho como izquierdo del orificio uretral, también encontramos el orificio propio de las glándulas vestibulares, aquí en una disección misma de la vagina para exteriorizar la glándula de Bartolini, ¿verdad? Así es como se vería. Obviamente de este lado no se hizo esa incisión, o no se hizo ese dibujo para que se vea de manera natural la superficie de la vagina. Entonces tiene dos glándulas de Bartolini al lado del orificio uretral. Entonces ya finalmente el aparato reproductor de la hembra se continúa y finaliza con los genitales externos, que en el caso
la hembra, entonces se desarrolla una vulva. Recuerden que dentro del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal, se tiene que dar el paso a la formación de la vulva a partir de los pliegues urogenitales. De igual forma, en esta zona podemos encontrar debería de existir el vestigio de lo que sería el pene en el caso del macho, ¿verdad? Que se conoce como clítoris. Entonces, los órganos genitales externos que constan de labios vulvares, ya habíamos mencionado, porque para mamíferos domésticos únicamente se conocen como labios vulvares, no hay labios mayores, no hay labio menor, ¿verdad? Solamente son labios simples, donde sí existe labios mayor y menor, sería en el caso de humanos, ¿verdad? Para el caso de la mujer, donde se desarrollan ambos labios. En el caso de mamíferos domésticos, hay una regresión de los labios mayores, ¿verdad? Y por tanto no se desarrolla, solamente se desarrolla una parte y se conoce simplemente como labios. Hay un labio derecho, un izquierdo, que están unidos a través de sus comisuras, ¿verdad? La comisura ventral y la comisura dorsal. La comisura dorsal encontramos que es la que está en estrecha cercanía con la entrada del aparato, con el tracto gastrointestinal, que sale finalmente a través del recto, que sería el ano. Finalmente el ano, ¿verdad? Entonces, muy cercano a eso, están sobre el perineo, ¿verdad? Y la parte ventral de los labios, podemos encontrar entonces el clítoris, que sería aquí internamente, como en esta diapositiva, ¿verdad? Entonces, estos serían parte de los labios, la vulva, ¿verdad? Internamente, casi inmediatamente después de que se pudieran abrir los labios, ¿verdad? Vulvares, se encuentra el clítoris. Si alguna vez a lo mejor tienen ustedes curiosidad, pueden observar el clítoris en una vaca, que es donde sería mucho más fácil. Sí se puede hacer en ovejas, sí se puede hacer en cualquier otra especie, pero a medida de que la misma especie es más pequeña en tamaño, es más difícil de poder ubicar, por eso es mucho más fácil de poderla observar en vacas, ¿verdad? Una becerra ya mayor, ¿verdad? De 12 meses, o una vaca adulta, y todavía es mucho más fácil cuando la hembra está en estro, porque en cualquier otra etapa del ciclo estral, ese mismo clítoris también tiene poca turgencia y tiene una coloración muy similar al del resto del vestíbulo, y es tal vez un tanto difícil de ubicar, pero cuando está la hembra en estro, cuando se realiza la inseminación artificial, por ejemplo, es más fácil de ubicar el clítoris. La importancia de este mismo ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Porque como tiene un origen embrionario similar al del pene, ¿verdad? Conserva una inervación que hace que en el momento, por ejemplo, de la cópula, el paso del pene a través de esta sección va a ocasionar que se mande un arco reflejo que llega directamente hasta el hipotálamo, el cual ocasiona que se secrete una cierta cantidad de oxitocina, favoreciendo entonces la contracción del aparato reproductor en el momento en el cual se da la cópula, favoreciendo entonces ya posteriormente el transporte de los gametos, principalmente el transporte de los espermatozoides a su llegada al sitio de fecundación. ¿Vale? Entonces, bueno, allí sucede esto, y finalmente termina con esto mismo, lo que es la descripción del aparato reproductor de la hembra. ¿Alguna duda con esto mismo? ¿Nada? No, doctor. Bueno, si no hay dudas o comentarios, vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que sería la parte de endocrinología. Como tal, no, bueno, es endocrinología básica, pero no vamos a abarcar endocrinología refiriéndonos a todas las hormonas. Hay una gran cantidad de hormonas que se sintetizan y liberan
en las distintas partes del cuerpo. Prácticamente casi todo tejido tiene la capacidad de sintetizar algún tipo de hormona, ¿verdad? Desde factores de crecimiento, que se conocen también como hormonas, pueden ser sintetizados por prácticamente cualquier tipo de tejido. Sin embargo, no vamos a abarcar todo eso, ¿no? Es endocrinología básica y principalmente dirigido a lo que es endocrinología reproductiva, aunque vamos a ver todavía un poquito más a detalle más adelante esto mismo de endocrinología ya llegada a la reproducción, pero lo vemos ya en forma general. Bien, entonces conocemos que la endocrinología es la ciencia que se encarga del estudio de las hormonas y sus efectos, ¿verdad? Hormonas como un mensajero químico que es sintetizado por un órgano o tejido en particular y que posteriormente ese órgano o tejido, ¿verdad? Lo vierta hacia el torrente sanguíneo. Entonces, un órgano o tejido sintetiza una hormona, que es una sustancia química específica. Esa hormona se tiene que vertir hacia el torrente sanguíneo para ejercer su función en un órgano o tejido distante a donde fue sintetizada esa misma hormona, ¿verdad? Entonces afecta a otros tejidos. Generalmente la síntesis de hormonas y su posterior secreción se realiza a bajas concentraciones. Son bajas concentraciones, sin embargo, son suficientes para ocasionar el efecto deseado por parte de la hormona, ¿verdad? No es necesario altas concentraciones, de ahí es que vayan en el orden de nanogramos o picogramos, porque no se necesita de una secreción mayor para ejercer su función, ¿verdad? Cuando entonces la hormona que es sintetizado por un órgano o tejido y posteriormente es liberada y